Voy a admitir a la gente, así ya empezamos. Bien. Vale. Me salgo. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a esta jornada 2020 sobre sistema de complemento. Quiero agradecer especialmente a los doctores José Regueiro y a la doctora Elena Goicoechea, que amablemente han aceptado participar de este evento. También quiero agradecer al Laboratorio RAFO, que nos ha ayudado a poner en marcha esta jornada, y especialmente siempre a la Fundación del Tercer Milenio, que nos acompaña constantemente con esas actividades educativas para toda la gente que está dedicada al área de trasplante. Así que bueno, vamos a dar comienzo a esta jornada presentando al doctor José Regueiro, que es doctor en Biología e Inmunología, ha sido presidente de la Sociedad de Inmunología de España, es el vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Se ha dedicado a inmunodeficiencias y ha también trabajado en HLA, así que realmente tiene un libro en inmunología, así que es una persona muy reconocida en el ámbito de lo que es la inmunología. Se ha dedicado también a temas en complemento. Así que bueno, muchísimas gracias, José, por participar y te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Hola a todos, espero que se me vea y se me oiga bien. Perfecto. Muy bien, pues nada, voy a hablar entonces de mecanismos efectores del sistema de complemento. Espero que durante media hora, 20 minutos, y podamos luego tener algunas preguntas, si os parece bien. He hecho una presentación básica porque la de mi compañera Elena va a ser bastante más avanzada. Ella trabaja en el campo del complemento a un nivel realmente súper puntero. Yo humildemente he trabajado un poco en la asociación de HLA y algunos proteínas, genes que codifican para proteínas del complemento que están localizados en esa región, y después algo en la relación entre los receptores de complemento y el receptor para antígeno de la célula T. Pero esta presentación es muy básica y voy a intentar quitarle un poco de hierro al complemento. Sé que es un campo súper árido y vamos a ver si consigo ablandarlo para que no sea intragable, como suele pasarme cuando doy esta clase, que los alumnos realmente lo huyen. Si soy demasiado básico, entonces lo lamento. Voy a hacer una pequeña introducción, luego hablaré un poco de nomenclatura, que es muy árida y quizá merece la pena perder un poco de tiempo. Luego mecanismos efectores, efectivamente, del sistema de complemento, y después los receptores de complemento por la importancia que tienen en el componente celular al que acceden las partículas que están recubiertas de complemento. Bueno, algunas diapositivas están en inglés, os pido disculpas. Esta es una diapositiva muy básica que habla de cuáles son realmente las funciones y las disfunciones del sistema inmunitario. Entonces, las funciones son intolerancia a lo que no es propio, es decir, detectar y destruir patógenos básicamente, pero al mismo tiempo hace falta tolerancia a lo propio, y eso tiene que cumplirlo tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Y pongo en rojo la inmunidad innata porque vamos a hablar del complemento que corresponde a esa pata de la inmunidad. Pero, claro, es igualmente importante. De hecho, gran parte de las patologías relacionadas con el complemento que tienen interés para los nefrólogos tienen que ver con la falta de tolerancia de la inmunidad innata hacia los tejidos propios. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las disfunciones si esto no funciona bien, si no va bien la intolerancia a lo no propio y la tolerancia a lo propio? Bueno, pues por un lado, infecciones e inmunodeficiencias, cuando no funciona bien el sistema de detectar y destruir patógenos, y entonces se producen demasiadas infecciones o muy graves o muy raras, y eso nos da una idea de que hay algo que no funciona y el sistema de complemento tiene las suyas, como es evidente. Después también puede haber consecuencias como la alergia, que es
demasiada intolerancia a lo no propio, es decir, una respuesta excesiva a algo que realmente uno espera que se responda, como un grano de polen, que en realidad es no propio, pero la respuesta es excesiva. Eso tampoco es bueno. Hay mucha gente que reacciona a los granos de polen, pero no de manera patogénica. Y después están los problemas de la autotolerancia equivocada, ¿no? O no bien regulada, que dan lugar a autoinmunidad si estamos hablando de inmunidad adaptativa, o autoinflamación si estamos hablando de inmunidad innata. Y eso, por eso lo pongo en rojo, porque va a ser relevante para esa presentación. Y después tenemos otra consecuencia que no tiene tanto que ver con la función del sistema inmune, sino más bien con las manipulaciones que hacen personas como ustedes, que es cuando uno intercambia tejidos, riñones, médula ósea, sangre, lo que sea, pues se produce aloinmunidad. Pero esto realmente no es culpa del sistema inmunitario, no es que haya que culparle, realmente es su trabajo, lo hace muy bien, pero es un inconveniente que tenemos que superar buscando la compatibilidad o ejerciendo inmunosupresión. Así que esto sería un poco el resumen de la situación. Entonces, un ejemplo de autoinflamación que produce daño tisular y esto afecta o puede afectar a cualquier tipo celular, a los eritrocitos, al riñón o, por ejemplo, a la retina. He traído el ejemplo de la retina, de la degeneración macular asociada a la edad, porque como ya todos tenemos una cierta edad, esto nos puede empezar a preocupar y vemos como una retina normal pues se ve bien y en la degeneración macular pues se pierde por destrucción de la mácula inducida por el complemento. Y eso es algo que tiene que ver no con que el complemento no funcione, sino que funciona de más. Entonces esto hace que esta persona haya sobrevivido hasta esa edad, pero después a partir de una cierta edad esto se convierte en un problema. Otro concepto que me interesa transmitir ahora es que es un poco tratar de meternos en lo que es el sistema inmunitario y cómo funciona. Aquí tenemos a la izquierda una clasificación biológica de cómo son los patógenos y bueno, pues por tamaño pues están los virus, después las bacterias, los hongos, los protozoos, vamos creciendo, los artrópodos, ¿no? los gusanos y entonces cada uno de ellos tiene sistemas que se clasifican más bien por cómo se organiza la vida en estos organismos, ¿no? Cada uno de ellos tiene un truco para sobrevivir, ¿no? Y esto sería como nosotros los consideramos en la clasificación biológica. Pero la clasificación inmunológica no tiene nada que ver con esto. Es decir, cuando el sistema inmunitario está respondiendo, realmente no tiene tanto detalle, ¿no? No sabe con precisión a qué está respondiendo y sobre todo menos el sistema inmunitario innato. Entonces, hay patógenos, organismos que producen enfermedad, como por ejemplo los leones, que son completamente irrelevantes. Es decir, el sistema inmunitario no tiene herramientas para defendernos de los leones. Esto es importante entenderlo, porque aunque un león es grande y una tenia, por ejemplo, es tan larga como puede ser un león, sin embargo, para la tenia tenemos herramientas y para el león no. O sea que los irrelevantes sencillamente no están preparado el sistema inmunitario para responder a ellos. Y después, los que son más grandes, lógicamente, se mantienen en la fase extracelular o viven en el nicho extracelular y no penetran o normalmente no penetran dentro de las células. Y esta diferencia es fundamental para el sistema inmunitario. Y después están los intracelulares, algunos que realmente viven y se reproducen en el medio intracelular. El virus es el mejor ejemplo. Y después hay una zona, como veis aquí, en el que se solapa, ¿no? Aquí hay protozoos que son extracelulares, otros son intracelulares, otros son ambas cosas, lo mismo hongos y lo mismo bacterias. Y esto es fundamental para la respuesta inmunitaria. En realidad, si lo simplificamos, es o eres pequeño o eres grande, básicamente. Entonces, los pequeños pueden ser intracelulares o extracelulares y los grandes, por definición, si son más grandes que una célula, tienen que ser extracelulares porque no caben dentro de la célula. Esta clasificación después tiene relevancia. Si diferenciamos extracelulares e intracelulares, pequeños y grandes, pues vemos que los helmintos y los artrópodos son extracelulares necesariamente y muy grandes, y los hongos, bacterias y protozoos pues son pequeños con los virus, pero los virus son intracelulares, aunque tienen una base extracelular en la que el sistema inmunitario adaptativo tiene importancia, y ahora lo sabemos bien por el COVID, pero después los protozoos, bacterias y hongos, pues hay un poco de todo. Los hay extracelulares, los hay intracelulares, y en cada caso la respuesta inmunitaria es diferente. Porque, bueno, y la referencia a la célula es fundamental, si cabes o no dentro de una célula, ¿no? Pues las bacterias caben dentro de una célula y los virus viven dentro de la célula y se reproducen dentro de ella. Si eso lo trasladamos a la clasificación de las moléculas, células y tejidos que constituyen el sistema inmunitario, podemos hacer esta pequeña tablita donde vemos inmunidad innata, adaptativa, patógenos extracelulares, intracelulares, y se reparten los distintos tipos celulares más o menos, esto es una simplificación, pero sí que resulta útil,
entre estas diferentes categorías, moléculas, células y tejidos. Bueno, pues aquí destaco el complemento un poco para ubicarlo y que sepamos bien de qué estamos hablando. El complemento es una pata de la inmunidad que tiene que ver con la inmunidad innata, pero frente a patógenos extracelulares. No le podemos pedir al complemento que haga cosas contra un virus que se está reproduciendo dentro de una célula, porque ahí dentro no alcanza, ¿no? Y luego simplemente, bueno, que se produce en el hígado, como todos sabéis, así que eso no es ninguna novedad. Esto es muy complejo y entonces aquí es donde los inmunólogos hacemos un poco de propaganda. Hace falta un inmunólogo para entenderlo y estamos contentísimos los inmunólogos. Por un lado, por otro no, con el COVID, porque de repente nos hemos hecho famosísimos y casi no nos da el tiempo ni la vida para la cantidad de entrevistas que nos piden por el, en fin, la cantidad de bulos que circulan sobre el COVID y la importancia que tiene la respuesta inmunitaria. La gente ahora habla de IgM, IgG, la PCR, es apasionante. Muy bien, un poquitín de nomenclatura, por lo tanto, a ver, recordarla, porque yo creo que todos la manejáis, pero por si acaso, entonces todas las proteínas de la vía clásica y de la fase lítica, de la que ahora hablaré, pues es una letra C de complemento, seguida de un número, 3, D4, C5. A veces hay una letra también, si hay subunidades, C1Q, C1R, C1S. La vía alternativa, algunas proteínas, no todas, pero algunas se nombran con la palabra factor, factor B, factor P. Esto en realidad es una cosa histórica, porque históricamente no se sabía lo que hacían, pues es un factor. Luego, cuando ya se supo lo que hacían y se clonaron incluso, pues siguió llamándose así y bueno, son números y nombres heredados. Cuando una de estas proteínas se escinde por proteólisis, pues entonces hay un fragmento que es pequeño y otro más grande y la nomenclatura se adapta a esa situación, con una A si es pequeño, con una B si es grande. Por ejemplo, C3 se rompe C3 a C3B, pues el pequeño es A y el grande es B. Fatalmente hay una excepción que siempre nos confunde y además solemos usar como pregunta tipo test para ver si los estudiantes han leído la lección, y es que en algunos libros esto no se sigue y entonces el fragmento grande se llama C2A y el pequeño C2B en algunos libros. Si dos fragmentos se unen, pues entonces aparece una proteína que tiene una función normalmente completamente diferente. Por ejemplo, si se une un fragmento de C3 que se llama C3B con un fragmento del factor B que se llama BB, porque es el grande, pues entonces tenemos C3B, BB, que casi no se puede ni pronunciar, pero resulta ser una enzima. Si además tiene una barra sobre ellos, pues eso quiere decir que esa enzima además tiene actividad proteolítica. Este es otro ejemplo, C4B2A, sería el trozo grande de C4 con el trozo grande de C2, que sin embargo se llama con la, en fin, un desastre. Además, los fragmentos pueden sufrir proteólisis posteriores e inactivarse y entonces eso se indica con una I. Por ejemplo, el C3B, una vez que pierde la capacidad de unirse covalentemente porque se hidroliza, pues se llama IC3B. Y después los receptores de complemento, esto es fácil, se nombran con CR, complement receptor, y luego 1, 2, 3, 4, etc. Algunos creemos que no siguen esta norma, pero en fin, más o menos. Y luego, como son proteínas de la superficie, pues tienen un CD, como CD35 para hacerlo. Muy bien, mecanismos efectores, que es de lo que va la presentación. Esto es una simplificación, pero muy importante también de recordar. El complemento son moléculas que marcan y matan patógenos. Marcan y matan patógenos. Entonces aquí tenemos una bacteria, se produce el marcaje, el complemento se deposita sobre la bacteria, en el proceso se llama ozonización, y esto, si la bacteria tiene una membrana, lleva a la lisis, ¿no? Y eso, pues estas dos digamos, funciones del complemento son fundamentales para la supervivencia de los seres vivos que tienen este sistema, que son muchos, es un sistema muy antiguo evolutivamente, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo hace esto? Bueno, pues la evolución ha ido acumulando sistemas para hacer esto y entonces pues hemos simplificado a tres fundamentales. Uno es la vía clásica, otro la vía de las lectinas y otro la vía alternativa. Probablemente el más antiguo quizás sea la alternativa, pero bueno, se suele estudiar de esta manera. Entonces, ¿qué hace la vía clásica y la vía de las lectinas? Muy fácil. Pues tienen una fase de reconocimiento en la que deciden a qué se van a unir, dónde se va a activar el complemento por lo que tiene esa partícula. Puede ser una bacteria, por ejemplo, un virus. Bueno, pues ¿qué tiene? Bueno, si tiene un anticuerpo que está unido a esa partícula, a ese patógeno, pues entonces el complemento se deposita por la vía clásica. Entonces el que decide dónde debe depositarse no es el complemento, sino el anticuerpo. El anticuerpo define cuál es la partícula y el complemento se deposita sobre el anticuerpo. Por lo tanto, por esta vía, la decisión la toma la inmunidad adaptativa, no la inmunidad innata. Digamos que la inmunidad innata ayuda a la adaptativa y eso tiene importancia, ¿no? También
puede ser porque tenga ese patógeno una determinada azúcar, que luego veremos, que es una lectina, la lectina del complemento que se une a ese azúcar, pues entonces se llama la vía de las lectinas y entonces de nuevo se deposita porque tiene esa manosa, esa lectina unida a esa manosa del patógeno. De nuevo, quien decide dónde se debe depositar el complemento es la lectina, pero la lectina es parte del sistema de complemento, así que en esta vía digamos que el complemento lleva todo el negocio. Pero después está la vía alternativa, que a mí me parece la más interesante, porque se deposita no por lo que tiene, sino por lo que no tiene. Y entonces, claro, eso engloba a cualquier patógeno. Imaginemos un patógeno contra el que no tenemos anticuerpos, cosa muy frecuente al principio de nuestra vida, o también posteriormente, si el patógeno es nuevo o ha mutado, y que además no tiene manosa en la superficie, como ocurre con muchos hongos y bacterias. Pues entonces el complemento no se podría depositar, no habría activación. Pues bien, en el resto de los organismos, o de las partículas, o de lo que sea, por eso aquí le llama superficie, se deposita el complemento si esa superficie, esa partícula, ese microorganismo o esa célula no tiene protección frente al complemento. Es decir, que al mismo tiempo que tenemos complemento, tenemos un sistema de protección de las células propias, de las superficies propias, que impiden que el complemento se deposite por esta vía. Y luego veremos que es muy interesante porque es una vía que está siempre encendida, ¿no? Que al contrario que estas dos que se activan cuando aparece una razón para activarse, esta vía está siempre funcionando. Bueno, en cualquiera de los tres casos se lleva la activación del complemento con un paso central, que es la hidrólisis del C3, y esto lleva a las funciones que posteriormente digamos que se depositan o se lanzan concretando en la partícula que las ha activado, que son la opsonización, como acabo de explicar, la inflamación también, esto es interesante porque no solamente se elimina el patógeno, sino que se avisa a otras células y a otros tejidos, incluso a larga distancia, de que ahí está ocurriendo un problema y que debe ser resuelto. Y después está la lisis. La lisis es una actividad que solo se ejerce sobre patógenos que tengan membrana, porque funciona sobre membranas plasmáticas. Por ejemplo, un virus que no tenga membrana, pues es completamente inmune a esta pata, ¿no? Y solo le quedaría la pata de la opsonización. Y pongo aquí los receptores de complemento porque son fundamentales para estas dos patas funcionales del complemento, para la opsonización y la inflamación, y en cambio no para la lisis o no tanto. Bueno, si ahora nos metemos ya en el sistema de complemento, vemos que es un sistema complejo, tiene muchísimas proteínas, esto es una simplificación, pero en fin, nos sirve para ver la vía clásica por aquí, con el C1Q, la vía alternativa, por aquí, y la vía de las lectinas por aquí, luego coinciden en la hidrólisis del C4, del C3, y después en el paso central del C3, bien por la vía clásica o bien por la vía alternativa, con dos tipos de convertasas, que son enzimas que extienden al C3, y después termina sobre la membrana, si es que tiene una membrana, mediante el depósito del complejo de ataque a membrana que lisa a esa bacteria o célula con membrana. Vamos a ir por partes brevemente, porque no tenemos tampoco mucho tiempo. ¿Cómo empieza todo por la vía clásica y la vía de las lectinas? Es muy sencillo. Pues en la vía clásica está el C1Q, que aquí tenemos una foto de microscopía electrónica, es como un ramillete de tulipanes, que es el C1Q más una serie de proteínas que aquí no se aprecia muy bien, pero que existen, C1R y C1S, que son enzimas. El C1Q entonces se deposita sobre una bacteria o un patógeno sobre el que haya un anticuerpo, es decir, que si no hay anticuerpo esto no ocurre, y además el anticuerpo tiene que estar pegado a la partícula, no vale soluble, porque si no se activaría el complemento también en fase soluble. Y por el lado de las lectinas es muy parecido, de hecho la proteína es muy parecida, esta es una fotografía, no es tan ramillete, pero en realidad se parece mucho, esta sería la base, estas son las diferentes patas. Bueno, el caso que se une sobre cualquier patógeno o cualquier microbio que tenga manosa en su membrana, nosotros no tenemos ese azúcar o esa decoración de nuestras proteínas y por lo tanto es muy específico, y después tiene un par de proteínas que se llaman MAS, que son serinproteasas unidas a la MBL, a esta proteína, y entonces hacen la función del C1R, C1S, que son también serinproteasas. Y entonces luego ya estas dos vías convergen. Esto es simplemente para recordar que si la inmunoglobulina está soluble, entonces el complemento no se activa. Y tanto si es IgM como si es IgG, realmente no se une. Y solamente lo hace cuando está unida sobre el antígeno, porque esto hace que se produzca un cambio conformacional en la IgM y la agregación de fragmentos FC que permiten la agregación a su vez del C1 o de la
de C1 sobre la superficie de algo. Es decir, que en fase soluble esto no funciona. Después, el otro paso, me he saltado esto, que sería el paso central de la escisión del C3. Esto aquí vemos que confluyen las dos vías y por lo tanto este paso es fundamental y es muy interesante porque el resultado final es la unión covalente. Esto es mucho más potente que la vía, que la activación, que la inmunidad adaptativa, porque la inmunidad adaptativa es una unión no covalente, es muy fuerte, porque las inmunoglobulinas tienen una alta afinidad, pero la unión covalente es muchísimo más fuerte, es como ponerle una banderilla al virus, la bacteria o el hongo, y por lo tanto es extremadamente fuerte. Pero hay que hacerlo de una manera muy selectiva, solamente donde merezca la pena, ¿no? Entonces, bueno, hay un enlace tioéster dentro de la proteína que se rompe cuando la proteína es extendida en C3A y C3B, y entonces durante unos milisegundos este enlace tioéster es activo y puede entonces pegarse a cualquier cosa, pero claro, como se ha producido la lisis cerca del patógeno, pues entonces lo más probable es que se una al patógeno. Por supuesto que se unirá a otros sitios, pero tiene menos gravedad porque en esos otros sitios las células propias, los tejidos propios están protegidos de esta actividad del complemento, ¿no? Mientras que el patógeno pues no, o por lo menos no tanto, aunque desde luego los patógenos se dedican continuamente a intentar desarrollar métodos para resistir al complemento. Entonces, hay dos opciones. Uno, que simplemente se hidrolice y entonces queda inactivado, se convertiría en IC3B, o que se una al microbio, entonces ahí se estabilizaría de manera y se quedaría como covalente, y esto hace que esta unión sea extremadamente potente, ¿no? Además puede ser a una proteína, puede ser a un azúcar, puede ser a un lípido, realmente se une a cualquier cosa, ¿no? Por la vía alternativa, entonces, que es la que a mí me parece más bonita, es que estamos todos permanentemente ahora mismo, si nos callamos, podemos oír nuestro complemento continuamente activándose en nuestro cuerpo, ¿no? Es la producción basal de C3b. El C3 se está rompiendo de manera espontánea continuamente, C3 a C3b más C3a, y entonces aquí tenemos C3b inactivo en fase fluida, pero se está también depositando C3b no solo en los microbios, sino también en nuestras propias células. Entonces, la diferencia es que si esto es una célula propia, hay protección, hay regulación, y realmente sobre el complemento la regulación es complejísima. Hay regulación desde la fase, desde el plasma, hay regulación desde la superficie, y toda esta regulación impide que haya activación sobre las superficies que no interesan, ¿no? Que son las propias. Y sobre esto hablará más Elena, que tiene una presentación mucho más específica de regulación. Yo me voy a concentrar en mecanismos efectores, pero este mecanismo es extremadamente potente, porque en el momento que un C3b se une covalentemente a un microbio es muy difícil que se zafe de él, porque no tiene capacidad de protegerse. Vemos que inmediatamente después de que se une al C3b, se une el factor B, y esto da lugar a una convertasa de C3, es decir, una enzima. Se transforman estas proteínas en enzimas que se dedican a romper C3 a grandes velocidades, C3, C3A, C3B, por lo tanto de nuevo se une covalentemente y cada vez más es como una explosión que rodea rapidísimamente a la partícula. Y además esto hace una retroalimentación porque al ser la convertasa de C3 formada por C3b y producir C3b, pues esto hace que haya más convertasas, con lo cual el sistema enzimático se desplaza, se amplifica de una manera bestial y en muy poco tiempo tienes toneladas de C3. Por eso el C3 es la proteína que más concentrada está en el suero. Y por último sería la fase lítica, donde vemos C5, C6, C7, C8, C9 que construyen el poro, ¿no? Es el complejo de ataque a membrana, el CAM o MAC, donde C5, C6 y C7, y C5 es producido por una convertasa de C5, de la que no he hablado porque no me ha dado tiempo, pero que se produce un poquitín antes, y entonces esto da lugar al complejo C5b, 6, 7, que se produce también cerca del patógeno, y esto hace que se inserte en la membrana y produzca un poro, un agujero, que además se hace de manera tantos poros como moléculas de C5BA. Ya hemos visto que como es una reacción enzimática con muchísima cantidad de producto, pues hay muchísimos poros al mismo tiempo, y de hecho aquí se ve la cantidad de poros que se forman en esta célula, que es un eritrocito, pero lo mismo le ocurriría a la bacteria, ¿no? Aquí se ve lateralmente un agujero muy limpio, ¿no? En el momento que tú perforas completamente una membrana, pues no sé si habéis visto la película de Viva Zapata, en el que al final acaba en el centro del fuerte y le disparan desde todas partes, pues claro, se llena de agujeros y obviamente no puede sobrevivir. Por lo mismo más o menos les pasa a las bacterias o a las células en general que tengan membrana, también los hongos, por ejemplo, que con este sistema de perforación.
Esto sería, por lo tanto, una visión general. Además, tenemos las anafilotoxinas como actividad o como subproducto de la activación del complemento. Se producen pequeños fragmentitos de C4A, C3A, C5A por aquí abajo, más C3A por aquí, que se llaman anafilotoxinas, que son productos inflamatorios que además, al ser muy pequeños, difunden muy rápidamente, con lo cual la información se traslada muy rápidamente a otros lugares cercanos al lugar donde está el conflicto, y eso atrae a otras células hacia ese lugar. Y bueno, esto es por diferenciar anafilotoxinas de opsoninas. Las opsoninas son las que recubren al patógeno de manera con un enlace covalente, ¿no? Y bueno, aquí estaban las convertasas, las de la vía clásica y alternativa, que hacen este trabajo, estas dos, y luego las convertasas de C5 también, que son estas dos. Aquí están puestas C4B, 2A, 3B, o sea que son trocitos, ¿no? Y C3B, BB, C3B, que son trocitos también agregados, pero con actividad proteolítica que son capaces de romper el C5. Tengo aquí un vídeo que si consigo verlo, es muy bonito, a ver si lo vemos y si funciona. Multimedia no encontrada, fantástico, pues entonces no lo podemos ver, así que paso a la siguiente. Es una pena, es una animación de Garland que es muy bonita. Vale. Por último, receptores de complemento. Estos son también muy importantes. ¿Por qué? Porque el complemento ayuda a los fagocitos a hacer su trabajo. Sin complemento, una célula se encuentra con el siguiente dilema, ¿no? Está delante de unas bacterias o de este bicho con aspecto tan amenazante, y entonces él dirá, bueno, ¿y esto será un patógeno? Y claro, tampoco tiene herramientas. Claro, nosotros lo vemos fácil, pues es verde y con pinchos, pues es un patógeno, pero las células tienen muchísimos problemas para responder a esta pregunta. Y una manera de responderlo es que alguien haya contestado a esa pregunta previamente. Y el complemento lo puede hacer, porque el complemento es capaz de depositarse sobre superficies que no puedan protegerse. Y estos microorganismos que son externos, pues no tienen capacidad de protegerse del complemento. Por lo tanto, en el momento que somos capaces de recubrir estas partículas de complemento, que es esto rojo, pues entonces ya para este patógeno el concepto patógeno desaparece, simplemente es algo que tiene complemento, o sea que rojo es igual a patógeno. Y entonces, bueno, he puesto este símil que está rico y que ya lo que hay que hacer es fagocitarlo rápidamente, y esto es muy eficaz, porque ahora la decisión de fagocitar no la toma realmente, esa partícula en particular no la toma el fagocito sobre la partícula. La naturaleza de la partícula es irrelevante, lo importante es que está rodeada de complemento. Así que aquí nos damos cuenta de lo importante es que el complemento elija bien sus dianas, ¿no? Bueno, receptores hay un montón, CR1, CR2, CR3, CR4, después los receptores para los fragmentos pequeños, para la anafilotoxina, C5A, C3A, que tienen muchas funciones. Las anafilotoxinas pues, participan en la quimiotaxis, ¿no? La atracción de células hacia el lugar donde está el conflicto, sobre todo fagocitos, mastocitos, etc. Y luego todas las demás casi siempre tienen que ver con fagocitosis, a veces también con activación de células B. Esto es una conexión con la inmunidad adaptativa de la que no hay tiempo de hablar, pero que es muy interesante. Y esto es importante y por eso está puesto en rojo, también transporte de inmunocomplejos. Los eritrocitos tienen mucho CR1 y esto es utilizado para transportar inmunocomplejos y eliminarlos en el bazo. Porque los inmunocomplejos se producen con mucha frecuencia cuando hay reacciones antígeno-anticuerpo solubles. Y entonces estos inmunocomplejos a veces son muy grandes, hacen tropezones y hay que eliminarlos. Esto es una llamada, a ver si la quito, perdón. Muy bien, entonces sigo. Entonces, resumiendo, veis aquí en esta presentación, no la veo muy bien porque me ha salido ahí. Bueno, así, la vía alternativa, ¿no? Y aquí vemos que se dedica a los patógenos, y la vía clásica que se dedica mucho a los inmunocomplejos, también a los patógenos. Entonces vemos cómo se está produciendo aquí una activación y la formación de inmunocomplejo y cómo esto se gestiona a través de la vía clásica y por lo tanto, bueno, y aquí viene la opsonización, la fagocitosis, el MAC, que mata a las bacterias y luego cierta relación con la inmunidad adaptativa, como acabo de explicar, muchísima regulación, como veis aquí, proteínas de las que ahora nos hablará Elena, en todos los pasos y también en la fase lítica, también veis aquí, esto verde, clusterina, vitronectina, factor H, DAF, en fin, muchísima regulación por lo peligroso que es este sistema de complemento. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando no hay complemento, cuando no funciona el complemento? Pues entonces hay enfermedades por inmunocomplejos que no se pueden solubilizar y
infecciones por bacterias encapsuladas, que son las que más dependen de que el complemento esté funcionando, es decir, de que el C3b esté funcionando. Como digo, mucha regulación, y si esa regulación no va bien, pues entonces tendremos una actividad demasiado alta de complemento, mucho complemento, y entonces vamos al daño en el tejido, que es el que a vosotros os interesa, que puede ser eritrocitos, puede ser el riñón, puede ser la retina. En este caso, por ejemplo, si hay factor H, pues entonces el factor H impide que el C3b se deposite y se active sobre las células endoteliales. Si no hay factor H, pues entonces no hay esta regulación, que es importante, o no hay MCP, o no hay factor I, entonces se deposita el C3 y entonces lo que tenemos es daño endotelial, trombosis y síndrome hemolítico urémico. Fijaos, hemolítico, perdón, porque se lisan eritrocitos, y urémico porque se estropea el endotelio renal. Y también, si esto ocurre en otro lugar, en otro tejido, que es completamente diferente, por razones diferentes, pues tenemos degeneración macular, como enseñaba antes. Y aquí vemos el enorme peligro que tiene el complemento. Va bien que funcione fuertemente para eliminar patógenos e inmunocomplejos, pero si funciona demasiado potentemente, al final acabas pagando un precio, en este caso la degeneración macular. Resumiendo, que me temo que ir un poco rápido, pero bueno, ¿para qué vale el sistema de complemento y sus mecanismos efectores? Bueno, pues por un lado, para marcar patógenos, por lo que tienen, manosa, inmunoglobulina o antígenos reconocidos por la inmunoglobulina, o por lo que no tienen, que es protección. Si no tiene protección, entonces el complemento se deposita sobre cualquier cosa. Y esto, claro, es una definición muy holística, incluye cualquier cosa. Eso es una enorme ventaja. Pero claro, es muy importante este concepto de protección, porque si no funciona la protección, entonces tenemos daño tisular. Y después de marcarlos, hay que eliminarlos. ¿Cómo se eliminan? Por lisis, si hay membrana plasmática, y esto también lo hace el complemento, o por fagocitosis vía receptores de complemento en todos los demás casos. Es decir, que la fagocitosis facilitada por el complemento es extremadamente eficaz. Y, en tercer lugar, alertar a otras células mediante las anafilactosinas de la inflamación mediada por complemento, que ya da cierta información, porque el complemento no se activa frente a cualquier cosa. ¿Cómo? De nuevo, vía receptores de complemento, otros receptores de complemento. Y por último, los excesos y los defectos de este sistema tan potente, que tiene una capacidad enzimática de amplificación bestial, se pagan con autoinflamación, en el caso de exceso de depósito sobre nuestros propios tejidos porque no se pueden proteger bien, infecciones, en el caso de defecto de activación de complementos sobre los patógenos para que nos protejan, por ejemplo, bacterias encapsuladas, o enfermedades por inmunocomplejos por defecto de solubilizar los inmunocomplejos, cosa que también nos hace mucha falta. Y nada más. Muchas gracias. Me he pasado un poco de tiempo. No, está muy bien, José. Muchas gracias. Si te parece, pasamos las preguntas para el final, así hacemos un cierre una vez que Elena haya terminado la presentación, si es que te podés quedar hasta el final. Bien, sí, claro. Perfecto. Dejo de compartir entonces. Por favor. ¿Cómo se hace esto? Yo creo que ya he dejado de compartir, ¿no? Sí, ¿O no? sí. Vale, ya está. Ahora estoy tratando, Elena, a ver si se puede conectar. Elena, ¿me escuchás? Elena. ¿Sí, me oyen? Perfecto, te escuchamos perfecto. Un segundo, verás, si me dan un minuto es que estoy tratando de cambiar de ordenador porque es que definitivamente el mío va mal. No sé si es posible que me den un minuto. Sí, por supuesto. Lo que podemos hacer es hacerle las preguntas ahora a José, si les parece. Pues Si me alguno parece tiene... estupendo. ¿Cómo, perdón? Así voy ganando unos minutillos y voy conectando un tercer ordenador porque es que estoy teniendo problemas con la conexión. No hay problema. Así que Fenomenal, muchas gracias. Podemos empezar con las preguntas entonces para José. Yo empiezo con una pregunta, José. Clásicamente, obviamente, se habla de las tres formas de activación del sistema de complemento. Pero también han aparecido trabajos en donde hablan del sistema de coagulación con la capacidad que tiene sobre la activación de complemento. Y en general
ese tema en los libros de inmunología no se tocan. Efectivamente. ¿Cuál es la relevancia que le das vos a esa capacidad que tiene el sistema de coagulación de activar el sistema de complemento? Bueno, de hecho hay una conexión muy conocida que es el C1 inhibidor. El C1 inhibidor se considera una proteína de complemento, pero en realidad su papel es muchísimo más importante en la vía de las... ¿Cómo se llama? Que se me ha pasado. En la vía de las cininas, de las quininas, bueno, las cininas, sí, del cininógeno, etcétera, ¿no? que es más inflamación pura y dura. Pero luego la coagulación también tiene una conexión con el sistema de complemento, de manera que si hay coagulación, el sistema de complemento también se siente como obligado a activarse debido a la alarma generalizada. Aún y así, el complemento es muy cuidadoso, es decir, que yo no tengo completamente claro que por tener un desorden de coagulación tengas necesariamente también que tener un desorden de complemento. El problema de complemento es que cada uno de nosotros tiene el complemento equilibrado de una manera y entonces nos afecta de diferente forma, dependiendo de cuál sea la combinación de factores de complemento que compartimos en caso de una alteración en la coagulación. La verdad es que eso está poco estudiado y es verdad que un poco abandonado, pero sí es... ¿Tenéis casos, por ejemplo, en los que habíais visto esta conexión? No, yo más que nada, porque había leído algunos trabajos en donde hacían una conexión entre hemostasia y activación de coagulación, y más que nada pensando en sepsis, por ejemplo, en donde aparentemente tienen tendría alguna relevancia la activación de complemento. Claro, en sepsis ya, como hay un patógeno, tiene mucha más importancia. En coagulación, no lo veo claro, como no sea por la conexión esta de la ruta de las cininas. Que sí es verdad que tiene una conexión, pero que no se entiende muy bien. La verdad es que ese mundo es realmente complicado. El complemento siempre nos sorprende, de todos modos. No sé si habéis oído, ahora está súper de moda el complemento intracelular, que precisamente yo he insistido mucho al principio que realmente el complemento no tiene competencias intracelulares y, sin embargo, hay varios grupos que opinan que es importantísimo. ¿Y cómo las evidencias... Dime. No, ¿cómo actuaría a nivel intracelular? Bueno, pues increíblemente se piensa que tiene conexión con el inflamosoma, ¿no? El inflamosoma intracelular. En realidad esto es interesante porque nos damos cuenta de que casi siempre le damos al sistema inmunitario una base celular, ¿no? El complemento, en cambio, está por todas partes, empapa todos los tejidos y tiene una trascendencia inmensa, ¿no? Por eso es tan importante que esté bien regulado, ¿no? Si además le das un papel intracelular, como dicen, que tiene que ver con el inflamosoma, esto también sería ubicuo, porque el inflamosoma también tendemos a pensar que es una cosa de fagocitos, pero eso no es así. El inflamosoma funciona en todas las células. Y entonces, si hay conexión, como se piensa, de C3, o sea, habría escisión de C3 intracelular en el citosol, producido no por una convertasa de complemento, la convertasa de C3 normal, o una escisión espontánea, como ocurre en el plasma, sino por proteínas intracelulares que no tienen nada que ver con el sistema de complemento. Ahora mismo no me acuerdo del nombre, ya tengo una edad que ya se me empieza a olvidar todo, pero me vendrá. Pero sí que la convertasa no es la convertasa, es una convertasa intracelular. Y entonces se ha visto que hay fragmentos de C3 en el interior de las células y entonces se piensa que esos fragmentos de C3 tendrían un doble papel. Por un lado, un papel de activar a la célula desde dentro y por otro lado, esos fragmentos llegarían al exterior y activarían a través de los receptores de complemento, unos receptores menos estudiados, pero que también están en la membrana, de los que no he hablado yo hoy, pero que son también importantes. CD46, por ejemplo, que se piensa que tienen un papel importante en la activación, sobre todo, de los linfocitos T. Entonces, claro, sería una conexión entre complemento y linfocitos T. No, esto es una teoría que está, digamos, apoyada por pocos grupos todavía, y en el último congreso de complemento, que por cierto fue en Madrid y vino muchísima gente, realmente no consiguieron convencer al auditorio de que tuviera realmente relevancia biológica. Hay que tener en cuenta que ya tiene bastante peso funcional el complemento, bastante trabajo, como para encima darle un papel intracelular.
Por no hablar de tener luego que explicar eso, que ya bastante difícil es el complemento solito, como para encima, fuera de las células, que para encima tener que hablar de dentro. No sé. Es muy interesante ese concepto, la verdad que yo no lo había escuchado, el complemento intracelular. No me dedico a complemento, pero es muy interesante. Probablemente la relación con inflamasoma estaría hablando que por ahí que los receptores de reconocimiento de patrones podrían, así como activan el inflamasoma, podrían estar también activando el complemento intracelular, siempre y cuando fuera cierto y tuviera una relevancia biológica, ¿no? Es muy interesante. Y te hago otra pregunta, que creo que has trabajado vos con respecto a mecanismos efectores, la capacidad que tiene el complemento de activar a la respuesta inmune adaptativa. ¿Cuál es el rol que se le puede asignar? Diríamos, ¿es importante, medianamente importante, o podemos decir que no adquiere relevancia en base al resto de lo que es el sistema inmune activando a una célula dendrítica, a un linfocito T? A mí me parece que es muy relevante y la razón es muy sencilla. Bueno, hay datos, por supuesto, que lo apoyan. Voy a ver si presento, si puedo compartir una de las diapositivas, ya que la he dejado fuera, pero ahora lo pongo, compartir pantalla, aquí, compartir. Vamos a ver los receptores de nuevo, ¿no? Entonces aquí está este receptor, el receptor CR2, CD21, que además es el receptor del virus de Steinbach. Bueno, los ligandos son siempre fragmentos de C3, esto no tiene mayor misterio, pero lo importante es que activan a los linfocitos B, que son los que expresan este receptor fundamentalmente. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Significa que un linfocito B que tiene que reconocer a un antígeno utiliza para ello, como todos sabemos, el receptor para antígeno de la célula B, que es una inmunoglobulina, y eso le genera una información. Pero si además de esa información recibe a través del receptor de complemento CR2 la información de que hay complemento depositado sobre la misma partícula, fijaos que hay una unión física, ¿no?, entre la partícula que está reconociendo la inmunoglobulina y en la misma partícula está depositado el complemento, por lo tanto está recibiendo doble información. Primero, que el complemento ha dicho que eso es ajeno, y segundo, que la inmunoglobulina dice que algo hay ahí que puede reconocer y que no es propio, porque los linfocitos B son autotolerantes. Esas dos informaciones se juntan en el citosol de esta célula y eso, digamos, que anima a las células a hacer con más facilidad anticuerpos. Y de hecho se ha visto que si no tienes esa señal, pues entonces la cantidad de estimulación que hace falta para que una célula vea anticuerpos pues es mayor. O sea, que le cuesta más a los linfocitos B convencerse. O sea que sí que parece relevante por lo menos esa función. Las otras, las de CD46, ya veis que ni siquiera aparece aquí en esta tabla CD46, porque eso está también muy disputado, ¿no? Son proteínas que se supone que son reguladoras, pero claro, tienen como ligando las proteínas de complemento. Entonces, bueno, no está completamente claro, la verdad. Catepsina L, perdonad, ahora me ha venido. La catepsina L es la proteína que hace de convertasa de C3 intracelularmente. Perdón, no se entendió. ¿La catepsina L? La catepsina L es la proteína que intracelularmente escinde el C3. O sea, la convertasa de C3, que José. Ahí se nos fue. Ahí. José. Ahí tenemos problemas de conexión. A ver. Las de C3, como 4 en B2A o como C3BBB, pues en el interior de la célula no existe. Hola, ¿ahora se me oye? Ahora sí, pero se cortó cuando estabas explicando lo de la catepsina L. Vale, pues la catepsina L es la convertasa de C3 intracelular, que es una proteína que no tiene nada que ver
en absoluto con el complemento, ¿no? Es una proteína intracelular, pero bueno, estaba viendo a ver si os compartía esto. No sé si veis esta figura. Sí. Vale, pues en esta figura veis un linfocito T, el C3 intracelular, la catepsina L, que produce C3A, se une al receptor de C3A intracelularmente y esto permite la supervivencia homeostática de los linfocitos T. Claro, esto es alucinante. Aquí veis también al CD46. Y cuando la célula T se activa, entonces esto se acelera y aparece. Perdón, Dime, José. ¿no me oís? Está anulada la diapositiva. Ah, vale. Pero la podés habilitar probablemente con el botón derecho. A ver, voy a abrir una pestaña nueva. ¿Ahora se ve? No, es la siguiente diapositiva. Lo que estamos viendo son receptores de complemento. Ah, vale, perdón. Entonces es que tengo que dejar de compartir esa y compartir la otra, perdonad. Pero es que es extraño porque... A ver. Yo pensaba que con esto era suficiente. A ver, compartir. ¿Ahora se ve algo? Se sigue viendo receptores de complemento. Vale. Si es la siguiente diapositiva... No, porque no es una diapositiva, es una cosa que he puesto yo ahora, pero voy a hacer una cosa. Voy a meter aquí la figura y a lo mejor sí que consigo que funcione. Nueva diapositiva. En blanco, pegar. A ver ahora. Sí, yo creo que ahí sí, perfecto. ¿Ahora se ve? Sí, muy bien. Vale, pues entonces aquí veis, esto es lo que es realmente alucinante del complemento intracelular. Aquí veis un linfocito T. Antes de activarse, en condiciones normales, el C3 es escindido por la catepsina L y esto produce C3A que se une al receptor de C3A intracelularmente. Esto es lo que no se entiende muy bien cómo funciona, porque, claro, el receptor de C3A está mirando hacia adentro de las vesículas, pero bueno, esto activaría la vía emetor y esto daría supervivencia homeostática a los linfocitos T en condiciones normales. O sea, que si no tuviéramos C3, los linfocitos T no sobrevivirían. Hay datos en ratón que lo apoyan, yo en humanos lo dudo mucho. Y cuando el linfocito T se activa, entonces aparece una mayor cantidad de C3 que también es escindido y exportado y se une a los receptores de C3, incluido el CD46, y esto genera inducción de IL-10, inducción de IL-beta, inducción de TH1, pero también contracción, y el C5, como veis, también participaría con una convertasa todavía por definir. Y esto es lo que activaría el NLRP3, que es el inflamosoma que está en todas las células, no solo en linfocitos T. En fin, ya veis que esto es un poco curioso, yo diría, pero claramente todavía especulativo. Es muy interesante. A eso habría que agregarle los mecanismos de regulación de catepsina. Es dentro de las células, ¿no? Porque ahí también uno podría estar regulando toda esta vía a través de los niveles de catepsina L. Efectivamente. Sí, de hecho hacen unos experimentos en los que inhiben la catepsina L y entonces ven que las células se mueren, las células T se mueren, lo cual abogaría o iría en esa dirección. Y además ven que si tú purificas catepsina L y complemento C3, realmente esta escisión se produce. Lo que pasa es que el complemento es tan lábil que es muy difícil realmente saber si eso es completamente específico, la verdad. Pero bueno, los experimentos están bien hechos y algo de verdad debe haber. Pero vamos, la relevancia biológica ahí es donde está el problema. Es decir, además de todo el peso que tiene el complemento extracelular, ¿le queremos dar peso intracelular? Porque claro, imaginaos, esto estaría pasando en todas las células, ¿eh? No solo en linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, neutrófilos, endotelios. Claro, no sé, es un poco difícil de creer. Bien. Me parece que todavía Elena no se conectó, así que... No ha aparecido. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, sigo preguntando yo Vale. voy a abusar de tu amabilidad. Nada. Encantado dentro de lo que pueda. Una de las cosas que a mí me gustaría saber, pues no tengo ninguna pregunta todavía, si alguien quiere hacer una pregunta, puede desactivar el micrófono y hacerla o me manda un mensajito por el chat. Una de las cosas que me gustaría saber, José, es sobre el tema mecanismos de evasión del complemento. Bien. ¿Qué es lo que se sabe o cuánto se ha avanzado sobre mecanismos de evasión? Bueno, realmente muchísimo, porque hay mucha información del sistema de complemento que se basa no en cómo nosotros entendemos cómo funciona el complemento, sino cómo lo entienden los patógenos. Y entonces, por ejemplo, sobre todo virus, pero también bacterias, cargan con muchísimos genes del sistema de complemento que
digamos, interfieren con el complemento, lógicamente, porque es una barrera de primer nivel. En el momento que cualquier patógeno atraviesa una barrera como las mucosas y entra en el medio interno, lo primero que se encuentra es el complemento. El complemento... perdón. Mira, es Elena, a ver qué le pasa. Perdona. Dime, Elena, sí. No. Vale. Vale. Se lo digo. Vale. Me está diciendo Elena que... Vale, se lo digo. Me está diciendo Elena que es Cristina en tu listado y que la tienes en silencio y no puede hablar. Bueno, ahí va, entonces ahí la activamos. A ver ahora si aparece. Hola, no sé si me oís. Ahora sí. ¿Me oís? Vale, estupendo. Voy a activar vídeo. Dejo de compartir yo entonces. Sí, por favor. Vale. Ahora sí. Sí. Pues nada, lo único que os he cortado así las preguntas de repente, ¿no? Un poco de manera abrupta. No sé si José quiere terminar de hablar sobre... Le había preguntado sobre el mecanismo de evasión del complemento, pero si quieren volvemos al final, como quieran ustedes. Yo creo que mejor empieza tú, Elena, porque si no veo que se va a retrasar mucho, porque lo tuyo también dura como media hora, ¿no? Sí, una media horita yo creo, calculo. Veamos qué tiempo nos queda al final y después volvemos con más preguntas. Perfecto, pues voy a tratar de compartir pantalla, a ver si ahora no hay problemas y disculpad el lío tan enorme. ¿Qué tal lo veis ahora? ¿Veis pantalla completa? Perfecto. Sí, estupendo. Muy bien. Bueno, presento entonces a la doctora Elena Goicoechea de Jorge. Ella ha trabajado durante mucho tiempo en complemento, es una especialista, trabaja también en la Universidad Complutense de Madrid y agradezco muchísimo a Elena por su amabilidad en aceptar dar esta charla sobre desregulación del sistema de complemento. Te escuchamos, Elena. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por la invitación a participar en esta jornada virtual sobre complemento. Bueno, pues yo francamente, después de a ver si puedo pasar... A ver. Bueno, yo voy a hacer en esta charla una introducción muy breve porque José Ramón ya ha cubierto de una manera muy buena pues todas las partes generales de complemento. Solo daré algunas pinceladas para recordarlo de nuevo las partes más importantes y después me voy a centrar ya en las patologías pues, asociadas con la desregulación del complemento y resaltando algunos ejemplos de un par de enfermedades prototípicas de esta desregulación del complemento como son el síndrome hemolítico urémico atípico y las glomerupatías C3. Y por último, voy a hablar un poquitín del papel del complemento en los trasplantes, más bien en el papel del complemento en el rechazo a esos trasplantes de órgano sólido. Bueno, pues, a ver si puedo avanzar. De nuevo, José Ramón ya os ha contado las funciones básicas del complemento. Yo simplemente quería resaltar esa habilidad que tiene el complemento, esa capacidad intrínseca para reconocer lo que es propio de lo que es extraño y frente a lo que va a reaccionar con objeto de eliminarlo, ¿no? Pero quería destacar que además de esta función primordial que sirve para combatir las infecciones, el complemento realmente está involucrado en muchos procesos de vigilancia fisiológica que van mucho más allá incluso de la eliminación de restos celulares o células apoptóticas y está implicado en la reparación de tejidos, como podéis ver, en el desarrollo del sistema nervioso central, en el metabolismo de los lípidos. En fin, tiene muchísimas funciones de las más diversas y yo creo que esto explica un poco por qué luego, como os voy a mostrar un poquito más adelante, el complemento está involucrado en tantas patologías tan diferentes. Bueno, no voy a contaros de nuevo toda la cascada, pero solo con esta diapositiva quería volver a resumir aquellos componentes y procesos básicos del sistema del complemento. La molécula fundamental, como os ha comentado José Ramón, es esta molécula de C3 que circula de manera inerte en el plasma. Entonces, en primer lugar, se tiene que activar pues, por 3 vías diferentes, como os ha comentado José Ramón, la vía clásica, la de las lectinas, la vía alternativa, que van a formar estos complejos enzimáticos o convertasas de C3, que ahora sí que son las moléculas
encargadas de activar esta molécula de C3 generando la molécula de C3b y la anafilotoxina C3a. Ahora C3b sí que, como os comentaba José Ramón, pues ejerce es funcional y tiene la capacidad de pegarse covalentemente a cualquier superficie que esté en la proximidad. Pero realmente el complemento, para que funcione toda la cascada hasta la parte final, el complemento necesita amplificarse. Esta amplificación viene dada por la vía alternativa, es el loop de amplificación del complemento, que lo que va a generar pues va a ser todo este agrupamiento de moléculas de C3b en la superficie, que ahora va a permitir la activación de otro componente fundamental, que es el componente C5, y que va a dar paso ya a la vía terminal del complemento, con la generación de la anafilotoxina C5a, con esa formación del complejo de ataque a la membrana que provocará ese poro y en el mejor de los casos, la lisis celular, y también destacar que favorece todos estos fragmentos de C3b o derivados del C3b, como son el producto inactivado IC3b, C3dG, que se han depositado sobre esa superficie, son los que van a dictar o indicar a las células fagocíticas que se coman a esa célula con objeto de eliminarlo. Este sistema es muy potente, como hemos visto, y que ocurra esto en la superficie de un patógeno pues es lo ideal, pero como os podéis imaginar, es un sistema muy dañino si se activa en nuestros propios tejidos. Como José Ramón nos ha comentado, pues hay todo un sistema, una serie de mecanismos reguladores, una serie de moléculas, como veis aquí indicadas en rojo, que se van a encargar de bloquear precisamente esa activación sobre nuestros propios tejidos. Como podéis ver, actúa a distintos niveles de la cascada, y quería resaltar que en la vía alternativa, que es ese que, como se ha comentado José Ramón, se activa de manera espontánea y además genera ese loop de amplificación tan peligroso, pues hay bastantes mecanismos de regulación a este nivel, entre los que me gustaría destacar pues, factor H como la molécula primordial en esta tarea, y de la cual os voy a comentar un poquito más adelante. Entonces, en una situación normal de homeostasis, pues sobre nuestros propios tejidos, todos estos mecanismos reguladores se van a encargar de silenciar esa activación accidental del complemento o depósito accidental de esas moléculas de C3b que haya podido ocurrir sobre nuestros propios endotelios, ¿no? Pero os podéis imaginar que hay situaciones en las que esa regulación pues, no funciona correctamente o se ve sobrepasada, y entonces ya deriva en consecuencias patológicas. El tipo de patologías que se han venido asociando con ese sistema del complemento han cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Históricamente se describieron en primer lugar pues, las deficiencias de algunos componentes de este sistema del complemento. Eran estas enfermedades que tenían una herencia mendeliana recesiva, pero ya con pues, las nuevas tecnologías, con realmente la potencia de los estudios genéticos, de estudios de asociación, de ligamiento, pues ha habido un gran número de enfermedades que se han visto asociadas con ese sistema del complemento, y ahora se sabe que la gran parte de estas enfermedades tienen más que ver con problemas en la regulación del sistema del complemento, no tanto deficiencias, pero un problema de regulación fundamentalmente, y además han pasado de ser enfermedades con una genética sencilla, ¿no? De herencia mendeliana, ahora son patologías muy complejas, son poligénicas, multifactoriales, donde habrá factores pues, genéticos, adquiridos y ambientales jugando un papel esencial para que esa enfermedad se manifieste finalmente. Estos son ejemplos de patologías asociadas con el complemento. Hoy en día está sacado una revisión del año pasado, y como podéis ver, pues prácticamente el complemento afecta a todas las áreas de la biomedicina. Tenemos desde patologías pues raras, como el síndrome hemolítico urémico o las T3Gs, a patologías pues, más comunes como la degeneración macular, pues, Alzheimer, Parkinson y cáncer en algunos casos,
afecta a condiciones sistémicas, en otros afecta a órganos concretos, y a veces el complemento o la desregulación del complemento pues es la causa, digamos, primera, ¿no? de esa patología, como ocurre, por ejemplo, en la hemoglobinuria nocturna paroxística o en síndrome hemolítico urémico, y en otros casos pues el complemento se sabe que lo que hace es exacerbar un proceso patológico que ha venido iniciado pues, por otros agentes etiológicos, ¿no? Obviamente la asociación con esta multitud y variedad de enfermedades no ha pasado desapercibida por la industria farmacéutica y ahora mismo hay en fases clínicas o preclínicas pues una gran variedad de fármacos para intervenir el sistema del complemento. Como podéis ver, pues hay fármacos que actúan a nivel de las vías de activación del complemento, otros van a inhibir las anafilotoxinas, otros van dirigidos a inhibir ese loop de amplificación de la vía alternativa y otros pues a bloquear por la fase final de este complejo de ataque a la membrana. Pero el cuello de botella quizás y la gran limitación de que podamos intervenir bien el sistema del complemento es que realmente necesitamos conocer muy bien cuál es la base molecular por la que el complemento está asociado con cada una de las patologías, porque aunque el complemento está asociado en todas ellas, lo que sí que sabemos, está claro, es que el mecanismo molecular por lo que deriva en una patología es específico de esa patología y en otra pues habrá otro mecanismo molecular. Por lo que, y entender estos mecanismos es fundamental pues, para establecer un diagnóstico correcto o el manejo del paciente y la propia intervención terapéutica. O sea que vamos abocados hacia una medicina personalizada. Ahora bien, pues, ¿qué mecanismos son los que realmente van a romper este equilibrio entre activación y regulación que nos mantiene en la homeostasis? Bueno, hay distintos mecanismos. Históricamente, quizás los primeros eran aquellos que tenían que ver con deficiencias en proteínas activadoras del complemento. Con esto me refiero pues, a los componentes que forman parte de esa cascada proteolítica, ¿no? Entonces, si hay una deficiencia de alguna de estas proteínas, tenemos un escenario en el que pues, el complemento no funciona o hay muy poco o no funciona correctamente. Es un escenario interesante porque además nos pone sobre aviso de qué pasaría si bloqueásemos o inhibiésemos alguna de las ramas o cascadas del sistema del complemento de forma terapéutica. Este equilibrio también se puede romper si hay alguna deficiencia en una proteína reguladora del complemento. Ahora bien, en este caso el escenario sería el opuesto, ¿no? Tendríamos un funcionamiento del complemento exacerbado, una activación, demasiado complemento, como indico aquí, ¿no? Y precisamente esos serían los contextos en los que pues interesaría inhibir el complemento de forma terapéutica. Además, esta regulación se puede ver sobrepasada por mutaciones, ganancia de función en proteínas activadoras del complemento. Esto es decir, pues imaginaros una molécula como C3 o incluso factor B que se pudiese activar y formar convertasas de una manera mucho más eficiente de lo que lo harían pues, las moléculas normales. Bueno, pues todo esto son mecanismos que van empujando hacia una mayor activación del complemento y en algunos casos pues esa regulación es cuando se ve sobrepasada y se producen todas esas consecuencias de la activación como inflamación o daño tisular. Algunos ejemplos de estos escenarios pues, serían los siguientes, como defectos en proteínas activadoras, pues bueno, tenemos defectos o deficiencias en proteínas o constituyentes de la vía clásica como C2, C4 o deficiencias de C3 o deficiencias de componentes de la vía terminal del complemento. Entonces, cuando el complemento no funciona correctamente, pues en general lo que tenemos es una tendencia a infecciones recurrentes. Según la vía que esté alterada, pues pueden ser infecciones recurrentes por neumococo, por ejemplo, o como la hemófilos influenza, y deficiencias de componentes de la vía terminal del complemento, pues lo que están asociados en general son con infecciones por Neisseria.
También sabemos que bueno, estas deficiencias de la vía clásica, esta incapacidad de activar la vía clásica, pues aparecen en pacientes de lupus sistémico eritematoso. Como ejemplos de deficiencias en proteínas reguladoras, pues bueno, pues os sonarán de la deficiencia de C1 inhibidor con el angioedema hereditario, o las deficiencias de la vía terminal, de reguladores de la vía terminal, como son por ejemplo C59, DAF, que aparecen o son la causa en los pacientes de hemoglobinuria nocturna paroxística. Y también hay deficiencias en reguladores, por ejemplo, de la vía alternativa, como factor H, que se encuentran en pacientes de síndrome hemolítico urémico o glomerulopatías C3. De hecho, este tipo de alteraciones son prototípicas, si queréis, de estas patologías, y ahora os voy a contar un poquitín más en detalle lo que nos hemos encontrado en este contexto. Bueno, como sabéis, el síndrome hemolítico urémico atípico y las glomerulopatías de C3 son patologías glomerulares asociados con esa desregulación de la vía alternativa. Son muy diferentes desde el punto de vista clínico, ¿no? El síndrome hemolítico urémico es una microangiopatía trombótica, pues caracterizada por esta triada clínica de anemia hemolítica microangiopática, con esa fragmentación de los glóbulos rojos, de la trombocitopenia y fallo renal agudo. Y el sello distintivo a nivel histológico sería ese daño endotelial en el glomérulo. Estaría este daño producido aquí en esta imagen por microscopía electrónica os muestro la barrera de filtración glomerular con el endotelio aquí en el lado izquierdo, si queréis, de la membrana basal glomerular, y esos podocitos al lado derecho. Entonces, el sello característico de síndrome hemolítico urémico es un daño endotelial mediado por esa activación del complemento en este endotelio fenestrado del glomérulo. En el caso de las glomerulopatías de C3, bueno, sabéis que este es un término que se acuñó hace unos pocos años, creo que fue en el 2011, y recoge todas aquellas entidades renales que se caracterizan por un depósito predominante en el glomérulo del componente C3. En ausencia, prácticamente ausencia de inmunoglobulina. Ejemplos de ellos, pues tenéis la enfermedad por depósito denso, distintos tipos de glomerulonefritis de C3, la nefropatía del factor HR5, por ejemplo. Como podéis ver, esto realmente es un cajón desastre y esto complica las cosas cuando estamos estudiando los mecanismos moleculares que derivan en las glomerulopatías de C3, porque realmente los mecanismos moleculares son múltiples y no lo explicas con una sola ruta, por así decir. Bueno, se caracterizan a nivel histológico por esa presencia de depósitos electrodensos que se observan por microscopía electrónica y que tienen lugar más bien pues en la membrana basal glomerular y en el mesangio. O sea, en el riñón, aunque estas dos patologías están asociadas con desregulación de la vía alternativa y son dos patologías glomerulares, lo que vemos es que el daño mediado por ese complemento ocurre en localizaciones distintas dentro del glomérulo, y entender el por qué es un poco una de las cuestiones a la que pues me llevo dedicando varios años y hemos hecho, digamos, grandes avances, aunque todavía quedan algunas cosas por resolver, sobre todo en el contexto de las glomerulopatías de C3. Como os digo, son patologías que están asociadas con la desregulación de la vía alternativa. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues porque en los pacientes se han encontrado alteraciones genéticas en componentes que afectan aquí a reguladores de la vía alternativa del complemento, como factor H, MCP, factor I. También en proteínas activadoras del complemento. Aquí se han encontrado alteraciones que son precisamente aquellas mutaciones, ganancia de función que os comentaba en componentes activadores del complemento. También se han encontrado factores adquiridos que son anticuerpos como el C3-NEF, que es el anticuerpo que estabiliza la convertasa de la vía alternativa, o anticuerpos antifactor H que van a bloquear la función reguladora del factor H. Como digo, estos distintos factores de riesgo, lo que resulta interesante es que están compartidos realmente prácticamente todos en síndrome hemolítico urémico y en las glomerulopatías de C3.
Esto pues complica un poco la historia cuando queremos entender el mecanismo patogénico que deriva una y otra. Entonces nos preguntábamos ya hace tiempo, bueno, aunque los mismos genes estén implicados en ambas patologías, ¿son las alteraciones las mismas o hay alteraciones específicas asociadas a un tipo de pacientes o en otros? Bueno, de hecho, hay una correlación genotipo-fenotipo entre estos genes y estas patologías. Bueno, pues eso es a lo que me he dedicado algunos años en el laboratorio y me sigo dedicando porque no entendemos todo, pero os voy a comentar algunos ejemplos que hemos llevado a cabo con el gen de factor H, que es este CFH que tenéis aquí, y que yo creo que ha sido bastante ilustrativo para mostrar cómo, aunque la misma molécula esté asociada en dos patologías diferentes, realmente las alteraciones que ocurren en esa molécula son específicas de cada patología. Y eso es lo que os voy a mostrar ahora. Bueno, como os decía, factor H es el regulador principal de la vía alternativa, está muy bien caracterizada funcionalmente esta molécula. Yo simplemente aquí os quiero resaltar que sabemos que en el extremo este N-terminal, bueno, factor H está compuesto por todos estos 20 dominios globulares que tenéis aquí dispuestos como si fueran las cuentas de un collar y los primeros dominios están, digamos, encargados de esa... digamos... 2,5. Sí, ¿me oís? Uy, creo que alguien tiene el micrófono activado. Bueno, lo que iba a decir es que hay dos dominios que sabemos que están, qué funciones fundamentales tienen. En el extremo N-terminal reside la actividad reguladora de factor H, o sea, con estos dominios de aquí, factor H puede bloquear a esta molécula de C3b con ayuda del factor I y la va a inactivar. En el otro extremo de la molécula tiene factor H unos dominios que le sirven para reconocer las superficies celulares porque son dominios que interaccionan con polianiones como ácido siálico, glucosaminoglicanos que están presentes en nuestros endotelios o superficies celulares y le sirve precisamente para reconocer la superficie celular y inhibir así el depósito de aquellas moléculas de C3 que se hayan puesto ahí de manera accidental y que sea necesario bloquearlos. Ahora bien, ¿qué tipo de alteraciones nos encontramos en las glomerulopatías de C3 o en síndrome hemolítico urémico? Bueno, pues aquí os muestro las mutaciones que hemos encontrado en las distintas cohortes de pacientes y lo que hemos visto es que hay una clara... el tipo de mutaciones que se asocian con las glomerulopatías de C3 son en general mutaciones que provocan la deficiencia de factor H. La deficiencia además sobre todo se encuentra en homocigosis y se produce una desregulación masiva del complemento en fase fluida porque no hay proteína directamente y se desregula en fase fluida y se consume SC3. En el caso de síndrome hemolítico urémico atípico, como podéis ver, hay una distribución muy clara de las mutaciones hacia el extremo opuesto de la molécula, el extremo en el que os decía que es importante para que factor H pueda adherirse a las superficies celulares e inhibir de manera eficiente el sistema del complemento, por lo que pensamos que son alteraciones de factor H muy diferentes. Por un lado tenemos una deficiencia y por otro lado una alteración particular solo que sospechamos que afecta solo a la regulación de complementos sobre esas superficies celulares. Bueno, esto fueron hipótesis que se han demostrado con modelos animales. En el año 2002, el laboratorio de Matthew Pickering y Marina Boto en el Imperial College London pues hicieron el ratón knockout de factor H. Quitaron el factor H del ratón y lo que se vio pues que el C3 plasmático en estos ratones, que como veis aquí, estaba completamente consumido en fase fluida. Y el espectro de lesiones histológicas a nivel glomerular, pues digamos que mimetizaba aquello que se había observado en los pacientes con enfermedades por depósito denso, que de hecho es la enfermedad en la que hay en los pacientes, ¿no? Con esa aparición de material electrodenso en la membrana basal glomerular, aquí en las imágenes por microscopía electrónica, y este depósito masivo de C3 en el glomérulo. Ahora bien, estos ratones
de nuevo, no presentan síndrome hemolítico urémico, C3G sí. Entonces postulamos que para que ocurra síndrome hemolítico urémico se necesita complemento en fase fluida y solo es un defecto puntual en regular complemento de manera eficiente sobre las superficies celulares. Y de hecho nosotros modelamos eso en un ratón. Dijimos, bueno, pues probémoslo experimentalmente, y para ello lo que hicimos fue generar un ratón transgénico en el que expresaba una molécula de factor H a la que le habíamos quitado los últimos dominios del extremo C terminal de la molécula para asegurarnos que bloqueábamos la función reguladora de factor H sobre las superficies celulares, pero que manteníamos intacta la función reguladora sobre la fase fluida. Y bueno, cuando hicimos esto en el ratón, pues efectivamente estos ratones reconstituyeron los... bueno, se me ha olvidado decir, este transgen se expresó en el ratón knockout de factor H. Entonces lo que pudimos ver es que estos ratones ahora sí que restauraban los niveles plasmáticos de C3 y aparecía toda la sintomatología asociada con síndrome hemolítico urémico, con esa anemia hemolítica, esta aparición de los esquistocitos, y a nivel histológico pues aparecía la microangiopatía trombótica característica y desaparecían esos depósitos electrodensos característicos de las C3G. O sea que habíamos podido cambiar, pasar de un fenotipo de glomerulopatía de C3 a un fenotipo de síndrome hemolítico urémico, demostrando cómo diferentes alteraciones en factor H a través de mecanismos por los que el complemento se desregula de manera diferente. En un caso es una desregulación masiva en fase fluida y en el otro caso es una desregulación concreta en el endotelio renal, pues se llega obviamente a fenotipos diferentes. Ahora ya en esta última parte de la charla pues le voy a dedicar un poquitín a lo que se sabe del complemento en el rechazo de los trasplantes de órgano sólido, ¿no? En este caso, el complemento en realidad no hay nada malo con ello, funciona correctamente. Lo que pasa es que esa función de eliminar todo aquello que es extraño o ajeno al organismo, pues es una función que representa un inconveniente, obviamente, en los individuos trasplantados. Bueno, el complemento puede afectar a distintos niveles en el proceso del trasplante de un órgano. Incluso el complemento afecta a la fase pre-trasplante, si queréis. Por ejemplo, se sabe que los pacientes que están sometidos a hemodiálisis, por ejemplo, porque pues ya los riñones no le funcionan, ¿no? Y están conectados a esa máquina, pues las membranas de la hemodiálisis activan complemento e inducen inflamación. Entonces, este punto de partida ya pues, no es ideal para un paciente que va a recibir un trasplante. Por otro lado, se sabe que el origen del órgano trasplantado, pues si proviene de un donante cadáver, pues se sabe que el complemento ya se ha activado. Cuando hay muerte cerebral, ese complemento se ha activado un poco en los tejidos, en los órganos, y según el grado de activación, pues eso luego va a tener una repercusión en cómo ese órgano va a funcionar una vez sea trasplantado. Y luego, obviamente, en los procesos de isquemia-reperfusión, según el tiempo de isquemia-reperfusión, cuanto más elevado sea el tiempo, pues también eso va a dañar a los tejidos, y el complemento, una vez que se restablece la circulación sobre ese tejido, pues va a detectar que está dañado y va a reaccionar de manera anómala y se va a activar, ¿no? Ya una vez está realizado el trasplante, pues obviamente el complemento se sabe que participa tanto en el rechazo mediado por anticuerpos como en el rechazo celular. Y bueno, luego hay otros procesos del complemento que obviamente no me voy a entretener aquí, pero en el que se sabe que tiene que ver el sistema del complemento, juega un papel también en los procesos de acomodación o en los trasplantes donde no hay una completa compatibilidad ABO o HLA. Y hay cuestiones muy interesantes. Yo simplemente ahora, bueno, por cuestiones de tiempo, voy a mencionar un poquitín pues, cómo el complemento estaría involucrado en ese rechazo mediado por anticuerpos del donante. Uy, a ver. Bueno, pues como os podréis imaginar,
en esta situación en la que el receptor genera anticuerpos frente al HLA y esos anticuerpos reaccionan con ese injerto que se le ha introducido, pues esta formación del inmunocomplejo de los anticuerpos del donante con ese HLA del injerto, pues ya va a favorecer que se active el complejo C1 y la vía clásica del complemento. Como podéis ver aquí, con la consiguiente formación de la convertasa de la vía clásica del complemento, si no se inactiva, pues la consiguiente activación de las siguientes fases en la cascada, la activación de C3, C5, con la consiguiente formación del complejo de ataque a la membrana en ese endotelio, la generación de anafilotoxinas que van a mediar esa inflamación y van a reclutar por las células inflamatorias que de nuevo se activarán y podrán causar un daño en sí localmente, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que como biomarcador de esta activación de la vía clásica, pues se utiliza el depósito de C4D precisamente porque es en la vía clásica lo que se activa es el componente C4 con esa unión covalente del C4B y al final, como productos de degradación de este C4B, lo que permanece de manera covalente unido en ese tejido es el fragmento C4D. Ahora bien, sabemos que realmente, aunque los pacientes puedan tener anticuerpos contra pues el injerto, anticuerpos anti-HLA, bueno, también puede haber otra serie de antígenos que puedan mediar ese rechazo, pero a ver, sabemos que la respuesta de los pacientes, bueno, pues depende de cada individuo realmente, a pesar de que pueda tener esos anticuerpos. ¿Y eso a qué es debido? Bueno, pues esto, el resultado final va a ser el resultado de la combinación de múltiples factores. Por un lado, va a depender del tipo de antígenos que estén en el injerto, de la identidad de ese antígeno, de la densidad, etcétera, etcétera. Por otro lado, otro factor que influirá será la naturaleza de los anticuerpos anticuerpos contra el injerto. ¿Qué subclase van a ser? La afinidad frente a ese epítopo que reconozcan, a este antígeno. No sé si os ha comentado José Ramón o no, porque me he perdido parte de la charla, pero sabéis que el complejo C1Q, no todas las inmunoglobulinas lo activan por igual. La IgM es la que lo activa de una manera más potente, seguido de la IgG3, la IgG1, la IgG4, por ejemplo, no es capaz de activar ese complejo C1Q. Entonces, bueno, la naturaleza de esos anticuerpos pues, va a ser obviamente importante en ese rechazo que pueda ocurrir por complemento. Pero también otro factor muy importante a tener en cuenta es la naturaleza de las proteínas del complemento del receptor de ese injerto. Tenemos distintos tipos de moléculas, hay polimorfismos que hacen que las moléculas reguladoras, por ejemplo, pues unas funcionen mejor que otras o que estén en más cantidad que en otros. También influirá las moléculas que provengan de ese injerto, ¿no? Las moléculas reguladoras del complemento que están en la membrana, ¿no?, de las células, como CD55, CD59, MCP, XLCD46. Bueno, pues al final el complemento realmente que se active o no va a depender pues, de todos estos factores que al final en esa balanza, ¿no?, o en ese equilibrio pues podrá realmente causar una respuesta en la que haya una activación exacerbada o quizás no, o quizás los reguladores consigan desactivar en ese endotelio pues esa activación del complemento, o sea que es una situación francamente compleja. También hay escenarios en los que a lo mejor ocurren otra serie de procesos. De hecho, hay individuos en los que no todos son positivos a nivel histológico para el marcador C4D. Bueno, esto puede ser por un problema técnico, a lo mejor, pero en otros casos pues no se pueden descartar que el complemento a lo mejor se haya podido activar por otra vía, como puede ser la vía alternativa, que podría perfectamente, si eso se combina con una falta de regulación,
pues perfectamente podría también activar ese complemento independientemente de la presencia o no de esos posibles anticuerpos anti-injerto y también jugar un papel y mediar un posible rechazo de ese injerto. Bueno, y simplemente traía esta diapositiva no para que lo veáis nada en detalle, pero obviamente hay muchos fármacos que se están empleando ahora en este contexto, en las distintas fases en las que os he contado donde el complemento puede estar involucrado. Por ejemplo, pues aquí ¿no? ante un donante cadáver, pues bueno, se podría tratar previamente este donante para tratar de evitar que haya una activación exacerbada y el injerto ya venga primado con esa activación de complemento. ¿Cómo se va a preservar ese órgano, ¿no? Pues de nuevo, hay toda una serie de moléculas que podrían bloquear cualquier posible activación del complemento. En los procesos de esquema de reperfusión, bueno, hay muchos experimentos hechos, como podéis ver aquí, hay muchos experimentos y muchos datos publicados con modelos animales que son muy sugerentes de que esto puede funcionar en humanos. Desafortunadamente, los datos en humanos son más limitados y a lo mejor todavía no hay datos o son series más pequeñas y bueno, hay buenos indicios, pero todavía falta mucho hasta que podamos intervenir terapéuticamente de manera eficiente y evitar los rechazos, ¿no? Aunque en algunos casos pues se ha conseguido un poco. Y bueno, ya nada más, ya como un poco conclusión, simplemente pues decir que el complemento, como veis, es un arma de doble filo. Lo mejor es estar en el punto medio, ¿no? No es bueno ni tener poco ni tener mucho. Entonces hay que conseguir ese balance realmente. Por otro lado, los estudios genéticos pues, nos han puesto de manifiesto todas esas mutaciones y polimorfismos que van a predisponer para toda una serie de patologías en las que el complemento va a jugar un papel y ya hemos visto que sabemos que aunque los mismos genes puedan estar compartidos entre varias patologías, realmente hay mutaciones que pueden ser prototípicas de una única enfermedad o por lo menos así en términos generales, y conocer ese mecanismo molecular va a ser muy importante para que podamos realmente tratar eficientemente pues terapéuticamente el complemento en esos pacientes. Entonces, bueno, pues las causas y consecuencias del complemento, de la desregulación del complemento son en general, como digo, específicas de cada enfermedad y cada enfermedad necesitará ese tratamiento específico. Y nada más, yo, pues si tenéis preguntas, esto es todo y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Elena. Y bueno, ahora invito a los participantes a hacer preguntas, a activar el micrófono, lo pueden hacer directamente. Y si no, me mandan un mensaje por el chat y yo hago las preguntas, como ustedes quieran. Elena, mientras esperamos algunas preguntas, me gustaría saber tu opinión sobre el tema de inhibir el complemento previo al trasplante en un donante cadavérico. En un donante cadavérico se sabe que hay una activación, hay una tormenta de citoquinas, activación incluso de complemento. ¿Qué pensás de actuar en esa etapa? Bueno, la verdad es que es interesante. He leído cosas, bueno, yo tengo que decir, no soy una experta, desafortunadamente, en el tema del complemento y trasplante. Lo que pasa es que, bueno, he leído algunas cosillas y que creía oportuno aquí hacer un poco un comentario. Lo que pasa es que desconozco, creo que no se ha probado, ¿no? O sea, no me viene a la literatura a la cabeza que se haya probado la inhibición del complemento en el donante cadáver. Creo, a no ser... O sea, yo creo que es una cosa que potencialmente suena lógica, por así decir, para evitar el daño tisular, que yo creo que ya muchos órganos pueden venir primados, ¿no? Con ese daño tisular previo. Pero no se ha probado, yo creo que no se ha probado todavía en el donante cadáver, o a lo mejor me lo he perdido. Como digo, no soy una experta y a lo mejor no he revisado absolutamente toda la literatura. ¿Sabes si realmente se ha probado eso? No, yo no he leído en humanos. Sí se ha hablado sobre, en modelos animales, la incorporación de proteínas reguladoras
y ver, eso sí. y ver cómo eso beneficiaba de alguna manera la evolución del trasplante, pero en modelos animales. Claro, sí, es lo que decía con la imagen que he puesto última. Realmente en humanos yo creo que todavía hay muchas cosas que no se han probado o que las series son muy pequeñas. Claro, el eculizumab yo he visto que, no, pues que lo han probado para prevenir ese rechazo agudo, donde parece que sí que había un efecto beneficioso, aunque a largo plazo luego no quedaba tan claro que eso fuese realmente beneficioso, ¿no? Las series todavía no son tan grandes. Y luego yo creo que claro, a lo mejor no en todos los casos el complemento, o sea, yo creo que habría que tratar de discernir dónde el complemento está jugando ese papel primordial frente a lo mejor otro tipo de mecanismo patogénico que esté mediando ese rechazo. Y yo creo que todavía en la estratificación de esos pacientes es donde no tenemos las herramientas todavía bien definidas, porque por ejemplo el depósito de C4D, a lo mejor si luego no correlaciona bien con depósito de C3 o de C5, no sé si justifica o sirve como predictor para ver en qué paciente se beneficiaría más del eculizumab en ese caso. Y a lo mejor se beneficiaría más, ¿no? Como con el pues, C1 inhibidor, no más a la vía clásica directamente. No sé, es una cuestión, es muy interesante, pero yo creo que todavía en humanos, desgraciadamente, faltan más estudios para tener unos números y una evidencia clara para poder apostar por una cosa. Sí. Sigo sin tener ninguna pregunta. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Si no, sigo haciendo preguntas yo. Una de las cosas que leí sobre complemento y trasplante es, por ejemplo, el rol que tiene los leucocitos, las primeras células que migran llevando C3. O sea, que más que el C3 como fuente, lo que llaman la fuente central de la producción por el hígado, tendría menos relevancia en trasplante que el hecho de una célula llevando a un tejido, en este caso al injerto, el C3, y activándose en base a esa digamos, de alguna forma, un caballo de Troya. La célula migra y está llevando el C3. Wow. Eso, la verdad es que desconozco ese trabajo concretamente. La verdad es que para C3 a mí me cuesta trabajo pensar que pueda tener una repercusión mayor el C3 que pueda aportar una célula frente al C3 que hay en plasma. El C3 en plasma es una de las moléculas que está en gran abundancia. Pero sí que es cierto que aparte de la expresión hepática, sí que es cierto que otras células pueden expresar C3. Y a lo mejor sí que es cierto que en compartimentos donde no estén en contacto directo a lo mejor con la circulación, a lo mejor ahí entonces sí que toma más relevancia ese C3 que haya podido llevar esa célula. Pero en situaciones endoteliales en contacto con plasma, yo creo que el C3 de la circulación, siendo tan abundante como digo, me parece difícil poderle atribuir al C3 de una célula. Otra cosa es que, como comentaba José Ramón, pues a lo mejor ese C3 en esa célula en concreto tenga un papel, aunque todavía esto sea controvertido, ¿no? Tenga un papel en inducir a esa célula que entre en un estado proinflamatorio y exacerbe ese proceso inflamatorio allá donde va esa célula. Eso ya la verdad es que no lo sé. Acá tengo una pregunta que hacen, no sé si lo quiere hacer directamente Luis Rodríguez, si no lo hago yo. Dice que tiene entendido que existen ciertas condiciones externas, como infecciones, entre otras, que pueden gatillar el complemento, como en el síndrome urémico hemolítico atípico. ¿Hay alguna teoría que explique qué es lo que activa la microangiopatía trombótica y se apague luego? ¿Y vale la pena realizar tratamiento en estos casos, según mencionan alguna bibliografía? Wow, supongo que se referirá
Bueno, uno de los disparadores en hemolítico urémico en algunos casos sí que son las infecciones. No sé si con la pregunta se refiere a los casos de hemolítico urémico que son los casos secundarios donde el trigger, más que un trigger, es la causa, como en infecciones por estreptococo, donde la infección en sí mismo, el estreptococo, lo que liberan es neuraminidasa. La neuraminidasa lo que hace es limpiar, si quieres, los endotelios, les despoja de los polianiones y de ácido siálico. De ácido siálico que, como os comentaba, factor H es una de las moléculas clave que necesita para reconocer esos endotelios y protegerlos de la activación ahí. Entonces, en el caso de hemolítico urémico asociado a streptococo, se sabe que es debido a esa, digamos, pérdida transitoria de ácido siálico en los endotelios que impide que factor H regule el complemento de manera eficiente en esa localización y por eso se produce la activación de complemento in situ en el endotelio renal y la microangiopatía trombótica. O sea, el daño endotelial va a ser, digamos, el primer eslabón en esa cadena o proceso complejo que ya activará, pasará ese endotelio a un estado protrombótico y proinflamatorio que va a mediar esa microangiopatía trombótica posterior. Pero en ese caso, tratando la infección, en ese caso, digamos que ya se resolvería. Entonces, no sé muy bien si se refería a ese caso asociado con estreptococos o se refiere a otras situaciones en las que a lo mejor hay alteraciones genéticas de base, que es cierto que muchas veces, aunque tengamos una alteración genética de base, los pacientes necesitan a su vez el disparador, que sí que puede ser una infección, por ejemplo, del tracto respiratorio, y que esa infección per se activa complemento. Entonces, como os decía, el complemento en principio está relativamente silenciado en condiciones normales. Entonces, a lo mejor alguien que tenga una alteración a nivel genético no se va a poner de manifiesto a no ser que haya una situación que sí que le dispare esa activación del complemento, como puede ser otro tipo de infección. Entonces, si activa complemento en fase fluida, por ejemplo, a lo mejor luego ya en el riñón sí que se puede poner de manifiesto que hay una regulación ineficiente y ya sí que puede desencadenar en ese caso la microangiopatía trombótica también. Que Luis tiene el micrófono encendido, no sé si quiere aclarar algo. Hola, ¿sí me escuchan? Buenas tardes. Sí. Sí, en realidad me refería a los pacientes con síndrome urémico hemolítico con una base genética, que bueno, nosotros tuvimos por ahí la experiencia de que teníamos pacientes con el estudio genético y que se gatillaban coincidentemente con alguna infección y después es como que se apagaba la enfermedad. Yo lo que me refería a mi pregunta es si vale la pena hacer un tratamiento por ahí tan caro y tan invasivo en pacientes que por ahí la afectación, digamos, a veces es transitoria cuando se gatilla y no sabemos si se va a volver a gatillar en un futuro. Hombre, yo supongo que en ese caso me imagino que como tratamiento caro, te refieres al uso del eculizumab en ese contexto. Exactamente. Bueno, en ese caso yo creo que, o sea, es cierto que el síndrome hemolítico urémico tiene una naturaleza episódica y es cierto que determinadas mutaciones nos hacen más susceptibles a esa activación del complemento exacerbada o poco control del complemento cuando tienes una infección. Yo creo que en ese caso sería el ejemplo de, yo utilizaría el eculizumab a no ser que tratada la infección y manteniendo a salvo el riñón se pueda pasar sin necesidad de poner el eculizumab. Lo único que si no se controla el daño renal, pues yo en ese caso intervendría con el eculizumab, que sabes que lo va a bloquear de manera eficiente, y una vez se va la infección yo le retiraría el eculizumab. Eso sí, estaría atento a cuando tenga infecciones, pues a lo mejor hay que dar puntualmente esa dosis de eculizumab en ese tipo de pacientes. Si tiene una tendencia a ese tipo de microangiopatía trombótica asociado con esas infecciones, yo no lo mantendría, digamos, de manera permanente,
pero sí, cuando tenga los primeros indicios, se da de manera puntual y luego se retira. En su experiencia, ¿puede pasar esto de que se active la enfermedad y después se apague? Hay una heterogeneidad tan grande que sí que hemos encontrado pacientes en los que de alguna manera se ha apagado. Vendría a ser un poco similar a los pacientes, si quieres, con enfermedad, la infección por E. coli. Bueno, aunque no sea igual porque el E. coli en principio de infectarse se infectan una vez, ¿no? Y luego ya una vez se recuperan, pues en principio no habría mayor problema. Pero en pacientes sobre todo jóvenes, niños que tienen a lo mejor, no sé, un sistema, pues también en general, un sistema inmune más o menos desarrollado, sí que hemos visto que las infecciones del tracto respiratorio son esos disparadores que necesitan, que ponen luego de manifiesto esa alteración en algún gen del complemento. Sí. Muchas gracias. De nada. Hay una pregunta de la doctora Rita Fortunato. Perdón, ¿quiere que la hable en voz alta? Sí, es mejor así. Pueden intercambiar sí, mejor porque opiniones. es confusa. Está bien, doctor, gracias. Doctora, gracias por la presentación. Lo que le quería preguntar es que, nosotros en la práctica de pretrasplante, cuando tenemos pacientes que no son un síndrome urémico hemolítico atípico clásico, porque son los clásicos, ya sabemos que son fáciles de determinar, de diagnosticar y son poquísimos, sino cuando tenemos estos casos de pacientes que ya tuvieron un trasplante y se presentaron con una MAT, o pacientes que tuvieron un posparto y tenemos sospechas y etcétera, un montón de condiciones amplificadoras, pero que por la determinante de que el paciente presenta una evolución que no retrocede con una infección curada, con un fármaco retirado, sospechamos que haya una mutación. Lo estudiamos y en esos casos obviamente no encontramos las mutaciones clásicas, sino polimorfismos que realmente no tienen una fuerte asociación con las formas clásicas de la enfermedad, que incluso los pacientes probablemente ni tengan clínica de hemólisis y a veces ni siquiera podemos documentar una biopsia con MAT, pero que tenemos el antecedente, como le digo, de un posparto o una pérdida de un injerto previo por una trombosis con MAT. En esos pacientes, ¿usted recomienda evitar el uso de tacrolimus, o sea, inhibidores de calcinebrina e inhibidores del mTOR y usar, por ejemplo, belatacept para evitar inducir una nueva presentación de la enfermedad? ¿O sencillamente lo siguen y ven que, si realmente vuelve con un nuevo gatillo, que como puede ser una infección o alguna de estas drogas, a presentar la enfermedad? Bueno, yo tengo que decir que yo no soy médico, tampoco me atrevo a hacer una valoración con los fármacos. Así está claro que esos fármacos que has mencionado son factores en principio que podrían ser disparadores y de riesgo en ese tipo de pacientes, ¿no? Y luego los trasplantes ya sabemos que son un factor de riesgo en sí mismo al desarrollo de microangiopatía trombótica. O sea, que es una situación realmente francamente compleja. Lo que no sé, el tipo de... Cuando dices hallazgos genéticos que habéis encontrado algo como polimorfismos, pero son polimorfismos que están asociados con riesgo hemolítico urémico, o sea, en factor H, en MCP. ¿Qué tipo de genética tienen? Sí, a veces son, haplotipos de riesgo, pero no son las mutaciones clásicas en la parte terminal del factor H o mutaciones clásicas en el factor B, no, sino mutaciones que están descritas en varias publicaciones como las asociadas con estos síndromes urémicos hemolíticos enmascarados. O sea, hay un trabajo francés del año pasado que detalla todas estas polimorfismos que se ven en un 5%, incluso se ven en la población sana también, por lo tanto no se los puede adscribir directamente a uso atípico, pero que coincidiendo con un paciente que presenta una clínica de MAT y trombosis en estos contextos,
tienen, digamos, peso e incluso han sido tratados con inhibidores del C5 con éxito. Son todo este grupo de polimorfismos, haplotipos de riesgo que no tienen la fuerza de, digamos, de definir una enfermedad definida como un zooatípico, pero que hoy en día sabemos que los miramos con mayor vigilancia, ¿no es cierto? Pero, digamos, nosotros sabemos que puede volver a presentarse y de hecho nos pasa que, dado el gatillo sobre todo del tacrolimus, vamos a ser, digamos, más claros, vuelven a pasar estos cuadros y no tienen una genética clara. Esto está en el mundo, digamos, estudiándose, pero la pregunta es si uno a priori debería evitar el uso de estos fármacos e irse a un esquema libre de tacrolimus. De hecho, el belatacep es una droga que usamos para rescate de estas situaciones. Cuando aparecen, rescatamos usando esto ya. Pero decía yo si habría que anticiparse, esa era la pregunta. Ya, bueno, de nuevo, yo la verdad es que no soy médico y no me atrevo a hacer ese tipo de valoraciones, aunque si se pueden prescindir de ellos, ya tenéis, porque ya habéis visto que con un antecedente, con el posparto, ¿no? Pues desarrolla una MAT y tal, entonces yo sí que los trataría de evitar en la medida de lo posible. Es cierto que los polimorfismos en la genética puede ser francamente confusa y a veces, a no ser que encuentres una cosa muy clara, no puedes descartar que no haya una implicación genética, a lo mejor que te justifique directamente lo que estás viendo. Me gustaría preguntarte, el estudio genético, por ejemplo, bueno, es complejo porque requiere no solo de secuenciación completa de los genes, también requiere del análisis del número de copias de los genes, porque hay muchas alteraciones que se han encontrado que solo cuando analizas, o sea, que no se detectan por secuenciación normal, sí. Pero se detectan cuando utilizas unas técnicas complementarias que te permiten determinar el número de copias de los genes, y de esta manera se detectan por los genes híbridos, duplicaciones, reordenamientos cromosómicos que pasan desapercibidos en la secuenciación. No sé si en vuestros estudios genéticos habéis incorporado este tipo de análisis para descartar que realmente... Sí, le entiendo perfecto. Recientemente estamos empezando a hacer eso. De hecho, digamos, he tenido un solo paciente que he tenido que volver a rever a la luz de las nuevas técnicas un estudio genético. Sí, pero no tenemos una gran experiencia en esto. Sí, recién estamos empezando a evaluar esto. Sí, doctora. Sí. O sea, no es una frecuencia muy elevada, pero sí que a lo mejor puede haber dentro de los que tienen mutaciones, pues a lo mejor hay un 5% o de según las series, o un 5 o un 10% que pueden tener este tipo de reordenamientos cromosómicos. Lo que sí que está claro, y en eso te doy la razón, los polimorfismos per se sabemos que no son los causantes de la patología. Los polimorfismos hemos visto siempre, de hecho ha habido un trabajo que hemos publicado este año en el que hemos valorado el riesgo de la adición de distintos factores genéticos. Entonces, lo que hemos visto es que en los pacientes hemos valorado el riesgo genético también, sobre todo en casos de los familiares, ¿no? Familiares de aquellos pacientes en los que se ha encontrado una mutación genética, y a lo mejor en la familia pues hay una serie de portadores que no saben si van a desarrollar o no la patología en un futuro. Entonces, lo que sí hemos podido ver es que para que se desarrolle la patología y esos polimorfismos contribuyan a ese proceso patológico, tiene que haber una mutación claramente patogénica. Es decir, en los individuos en la población todos tenemos pues, el haplotipo que tengamos, y eso per se no va a explicar la patología. Entonces, lo que yo no sé si en su caso, en su paciente, es posible que haya digamos, una mutación que no la hayáis conseguido identificar todavía, y que si además le sumas esos polimorfismos de riesgo que sabes que tienen, entonces ya es el cóctel Molotov para que en situaciones donde hay disparadores que se saben que son de riesgo, como las infecciones, el posparto, ¿no? Incluso el propio trasplante en sí mismo, pues ya es el cóctel perfecto para desarrollar una MAT. Sí, le entiendo perfecto. Justamente por eso estamos empezando a rebuscarlos, digamos, con técnicas, digamos, complementarias, por supuesto, para buscar justamente esas mutaciones. Muchas gracias, doctora, por la pregunta. Muchas gracias por la respuesta.
Creo que José tiene una acotación. No, quería decir simplemente que precisamente el laboratorio de Elena y Santiago Rodríguez de Córdoba es uno de los más punteros de Europa en caracterizar el complosoma, es decir, todas las variantes del complemento consideradas desde el punto de vista genético molecular, pero también funcional, porque claro, una cosa es que tengas una variante, pero luego la pregunta que te haces es eso cómo se coordina, y como los componentes del complemento están todo el rato interaccionando unos con otros, puede ocurrir que varias variantes juntas, o como dice ella, una que no esté todavía determinada, acaben haciendo que se produzca el problema, ¿no? Es difícil realmente hacerlo de manera holística, digamos, contemplando todas las variantes, y eso es algo que hacen en su laboratorio. O sea que igual si hay algún caso muy interesante, podéis contactar con ellos y analizarlo, porque el DNA se manda bien, el plasma es más complicado porque la actividad funcional del complemento requiere una conservación que es difícil de conseguir en los envíos habituales, pero sí está claro que el filo de la navaja que ya decía es muy real, ¿no? Y te puedes caer hacia los dos lados. Incluso un buen complemento durante toda la vida se convierte en un problema de degeneración macular al final de la vida, ¿no? O sea que, y luego, por supuesto, la situación de trasplante es una situación completamente no prevista en la evolución, o sea que ahí le estamos pidiendo demasiado al complemento. Claro, ahí está haciendo su papel, o sea, está funcionando perfectamente, sí. Sí, es algo extraño, ¿no? Un riñón que no lo considera propio. Bueno, tiene tantas cosas diferentes. Muchas gracias a ambos, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, voy a dar por terminada la sesión, porque no quiero abusar de nuestros invitados, que muy amablemente se han quedado hasta tan tarde, porque es muy tarde en España en estos momentos. No sé qué horas serán ahí en España, en Madrid. Las 10 casi. Yo les iba a hacer la última pregunta, porque es imposible no hacerla. Complemento y COVID, por ejemplo. Lamentablemente, creo que no podemos evitarlo, esas preguntas. Y creo que con eso, si me permiten, cerramos la sesión. Elena, yo creo que esa la puedes contestar tú, porque precisamente está de plena actualidad, ¿no? Han salido algunos artículos muy interesantes en los que el complemento... De hecho, estudios genéticos que han visto como alguna de las moléculas del complemento de la vía clásica y de las lectinas parece que tienen que ver con el COVID. Y de hecho, luego también lo que es muy interesante, ¿no? Son en esos casos severos de COVID que básicamente tienen esas especie como de microangiopatía trombótica, ¿no? Que se forma en los pulmones y también en biopsias de la piel se han visto. Pues si es algo similar a lo que puede ocurrir en síndrome hemolítico urémico con el complemento. O sea que por un lado, bueno, el virus se sabe que dispara el complemento por distintos mecanismos, sobre todo la vía de las lectinas. Parece que es lo primero que activa complemento. Entonces luego hay una activación, digamos, descontrolada en aquel sitio donde esté el virus, pues ya va a poner a esos endotelios en el punto de mira, y donde la regulación, como no sea bien consolidada en ese paciente o se junte con que tenga alteraciones genéticas que no se sabe, está por ver. Queríamos hacer estudios, de hecho, en este tipo de pacientes, pero ha quedado en el aire por falta de muestras. No se lo van a creer, pero por disponibilidad de muestras. Bueno, pero habrá que ver si en estos casos severos, donde parece que hay microangiopatía trombótica también, pues hay alteraciones similares a las que pueden haberse encontrado en síndrome hemolítico urémico, por ejemplo. Y es una de las cuestiones que me parecen muy interesantes, o ver cómo los polimorfismos y el complosoma, ¿no? como que el complotipo que menciona José Ramón, pues cómo influye en la respuesta de los distintos individuos a combatir esa infección. Así que nada, pero bueno, hay cosas muy interesantes ya hechas. Yo desafortunadamente no he podido hacer nada, pero supongo que en un futuro, tarde o temprano terminaremos haciendo algo. Bueno, muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias, José Ramón, muchas gracias al Laboratorio RAFO por permitirnos este espacio, y invito a todos a que estén conectados con la página de la Fundación, que próximamente anunciarán otros eventos. Muchas gracias a todos, me despido. Adiós. Muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós, chao.